Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 7 de abril del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 7 de abril, es el día de San Juan Bautista de la Salle, San Aiberto y San Caliopio. Es el día también de San Francisco Javier. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Leo, luna muy propicia, luna muy auspiciosa, porque es la luna en la que usted va a reinar. Es la luna en la que usted va a... No, por favor, es la luna en la que usted va a... Gracias. Es la luna en la que usted va a... Bueno, ya se me fue la idea de la luna. Es la luna buena, es la luna en la que usted reina y se impone y manda. Luna creciente en Leo, Sol en Aries y una buena noticia, ya no está el Mercurio retrógrado. Se fue esta mañana a las 7:08 de la mañana. Yendo a las efemérides del día de hoy, tal día como hoy, se me borraron la fecha. Tal día como hoy, en 1509, nació San Francisco Javier en el pueblo de Javier, en Navarra. Fue un santo jesuita fundador de la Compañía de Jesús. El 7 de abril de 1719, siguiendo en el santoral católico, murió San Juan Bautista de la Salle, sacerdote, teólogo y pedagogo francés, fundador de la educación lasallista. Así que felicitaciones a los lasallistas. Tal día como hoy, en 1889, nació en Chile Gabriela Mistral, poeta, diplomática, Premio Nobel de Literatura. Hoy está cumpliendo 86 años Francis Ford Coppola, el gran director de cine. Además de esto, tenemos que, tal día como hoy, en 1948, se creó la Organización Mundial de la Salud, organismo especializado de Naciones Unidas cuyo objetivo principal es promover la salud para todos, definida como un estado de complemento la salud definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Repasando la agenda que te hemos preparado para el día de hoy, vamos a comenzar en Madrid conversando con el presidente que resultó electo en las elecciones venezolanas el pasado 28 de julio. Vamos a conversar pues largamente con Edmundo González Urrutia y con él daremos un repaso a la actualidad política de Venezuela. En Bilbao vamos a conversar con la profesora Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra. Con ella vamos a abordar un estudio hecho por la Universidad de Gotemburgo muy interesante sobre cómo las autocracias en el mundo están superando a las democracias y cómo en esa deriva, según este estudio de la Universidad de Gotemburgo, pues Estados Unidos se va alejando del patrón democrático. El foro del día de hoy, cómo enamorarse de nuevo después de haber tenido una larga relación, esos noviazgos largos, esas relaciones de matrimonio largas, de décadas, que terminan y es posible volver a enamorarse luego de eso, se tiene con otra persona. Esto lo vamos a abordar con la sexóloga, la ginecóloga Clara Senior, y con el psicólogo, también especialista en terapia de parejas, Pedro Torrellas. Vamos a recibir hoy aquí en el estudio a María Trina Burgos. Vayan preparando sus preguntas. Recuerden llamar al 305-344-1071, 305-344-1071, para que le hagan directamente su pregunta a María Trina Burgos. Ayer hubo un simulacro electoral en el Ecuador. Se preparan para las elecciones del próximo 19. Y esto vamos a ahondar vamos a darle un vistazo al panorama electoral que está tan cerrado allá en Ecuador con el periodista Jean-Paul Bardellini. Esto será en Quito. Luego vamos a conversar en Cartagena con el periodista de fútbol Carlos Quintero porque la Vinotinto Sub-17 va al Mundial de Qatar.
Se ha hecho viral el video del muchacho, el jugador joven llorando. Mamá, vamos al mundial. Muy bien, vamos a hablar de todo esto. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:05 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial. Anoche puso en pantalla CBS su programa 60 Minutes, donde hubo un amplio reportaje sobre el caso de los venezolanos que fueron llevados a la prisión de extrema seguridad en El Salvador por el argumento, bajo el argumento de la administración Trump, de que son peligrosísimos delincuentes, miembros del Tren de Aragua. Pues bien, en este reportaje de 60 Minutes se evidenció lo contrario. El reportaje de 60 Minutes reveló que el 75% de los 230 y tantos venezolanos llevados a El Salvador, el 75% no tiene antecedentes penales. Entre ellos hay un maquillador, un futbolista, un repartidor. La única evidencia que la administración presentó contra Andris, maquillador gay, fueron fotos de sus tatuajes de su mamá y de su papá. Y se pudo comprobar que estos tatuajes él los tenía en su cuerpo desde mucho antes de que se formase o se conociese de la existencia del Tren de Aragua. El caso del futbolista es porque le vieron un tatuaje con una corona, y la corona es la corona del Real Madrid, que es el equipo del cual es fanático este muchacho. Mientras se ha armado un escándalo de envergadura en Estados Unidos por el caso de Kilmar Ábrego García. Él sí es ciudadano salvadoreño, quien estaba en el estado de Maryland bajo protección del gobierno de los Estados Unidos. Pues bien, la jueza Paula Sinis ha decretado que el gobierno tiene que regresarlo a El Salvador. Y esto se va a cumplir esta noche, al regresarlo a los Estados Unidos de El Salvador. Y esta fecha tope se cumple esta noche a las 11:59 de la noche del día de hoy. Serían a las 23:59. Pues bien, esto ha llevado a que se haya suspendido a un fiscal en el Departamento de Justicia. El 5 de abril se suspendió a Erez Reuveni, fiscal del Departamento de Justicia, porque fue él quien admitió, a nombre del departamento, que Ábrego García fue llevado por error a El Salvador. Reuveni manifestó la frustración que tenía por manejar este caso, además de comentar pues que estaban completamente impotentes en este momento para poderlo devolver. La jefa de Reuveni, la señora Pam Bondi, secretaria de Justicia, emitió un comunicado insistiendo en que todos los abogados del Departamento de Justicia tienen que defender con celo a los Estados Unidos, recriminando pues la actitud de Reuveni, que lo único que hizo fue reconocer el error. Pues bien, le han despedido, le han dado licencia. Reuveni fue ascendido hace 2 semanas y cuando le ascienden le elogian como un fiscal de primer nivel. Pues bien, es el último funcionario de carrera suspendido o degradado o despedido por negarse a cumplir con órdenes de la administración Trump. A la fecha, en las redes es tendencia el programa de 60 Minutes del día de ayer, que pues levantó a favor de los venezolanos la causa justa en este sentido. 75% de los que fueron enviados a esta cárcel del Secot no tienen ningún antecedente penal. Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy aquí en Conexión. A las 9:13 vamos entonces con las noticias más importantes de este lunes 7 de abril.
Goldman Sachs elevó anoche su probabilidad de recesión en los Estados Unidos a 12 meses al 45%. Y esa cifra supone, como aún creen muchas empresas, que no todos los aranceles recíprocos de Trump entrarán en vigor. Como sorpresa, el banco añade que si el próximo paquete de aranceles entra en vigor pasado mañana miércoles como está previsto, cito, prevemos cambiar nuestro pronóstico a una recesión. Cita textual. Así dice la compañía global de banca de inversión y servicios financieros. Esta previsión base se sustenta en la suposición actual de que la tasa arancelaria efectiva de los Estados Unidos aumentará 15 puntos porcentuales en total, lo que requeriría una importante reducción de los aranceles cuya entrada en vigor está prevista para el 9 de abril. Si la mayoría de los aranceles del 9 entran en vigor, la tasa arancelaria efectiva aumentará aproximadamente 20 puntos porcentuales una vez que entren en vigor dichos aumentos, y los probables aranceles sectoriales, incluso considerando algunos acuerdos específicos por un país determinado en una fecha posterior. De ser así, dice Goldman Sachs, prevemos modificar nuestra previsión a recesión. Anoche, en su vuelo de regreso a la Casa Blanca, un periodista a bordo del Air Force One le preguntó al presidente Trump, ¿existe un nivel de malestar en el mercado que haría que usted suspendiera la implementación de los aranceles? A lo que el presidente respondió, creo que tu pregunta es una tontería. No quiero que pase nada, pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo. Fin de la cita. Los principales mercados de Asia se desplomaron hoy lunes con caídas históricas cercanas al 10%, ante el temor de que la guerra comercial iniciada por Estados Unidos arrastre a una recesión global. La bolsa de Tokio se hundió cerca de 8%, mientras que el selectivo de referencia en la bolsa de Taiwán, el TAIEX, sufrió el mayor descenso diario de su historia. Y en China continental las caídas toparon casi el 10%. Pekín advirtió que la presión y las amenazas no son la forma correcta de relacionarse con China, al responder así a la última batería de aranceles anunciada por Estados Unidos, que ha elevado la tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo, en medio del temor a una recesión global. La advertencia fue lanzada por el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien acusó a Washington de emplear pretextos para justificar prácticas hegemónicas que perjudican especialmente a los países en desarrollo. El portavoz chino aseguró que Estados Unidos coloca sus intereses por encima de las reglas internacionales y que bajo la apariencia de la reciprocidad en realidad persigue fines egoístas que sacrifican los intereses legítimos de otros países. Cita textual. Los líderes de la Unión Europea siguen ocupados respondiendo al último paquete de aranceles, impuesto del 25% sobre las importaciones de metales que el presidente Trump introdujo el mes pasado. Se espera que la Comisión Europea revele hoy, lunes, una lista de productos estadounidenses que podrían verse afectados, según informa la agencia Reuters. En el sector hotelero, por ejemplo, existe el temor de que el arancel del 50% sobre el bourbon pueda desencadenar una guerra arancelaria específica para el alcohol. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghai, señaló que, cito, la postura de Irán respecto a la cuestión nuclear es clara y se ha anunciado repetidamente. Irán jamás se aventurará a fabricar una bomba nuclear. Fin de la cita. El presidente Donald Trump envió una carta al país persa a través de los Emiratos Árabes, en la que insta a negociar su programa nuclear y ha amenazado en varias ocasiones con bombardear Irán si no se alcanza un acuerdo. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó hoy que Teherán está a la espera de la respuesta de Estados Unidos para mantener conversaciones indirectas acerca de su programa nuclear en Omán. Cito, la pelota está en el tejado de Estados Unidos para responder a la propuesta de la República Islámica, aunque no tenemos prisa. Cita textual para Araghchi en entrevista con la agencia Tasnim. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra ya en los Estados Unidos, donde tiene agendada una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para tratar la guerra comercial y un nuevo alto al fuego en la Franja de Gaza.
La oficina del señor Netanyahu informó que ambos planean discutir el tema de los aranceles, la guerra en Gaza, las relaciones entre Israel y Turquía, Irán y la Corte Penal Internacional. Cito: puedo decirles que soy el primer líder internacional, el primer líder extranjero que se reunirá con el presidente Trump para tratar este tema que es tan importante para la economía israelí. Hay muchos líderes que desean esto con respecto a sus economías. Creo que refleja el vínculo personal especial, así como los lazos especiales entre Estados Unidos e Israel. Fin de la cita de Benjamin Netanyahu. La juez federal Paula Sinis fijó como plazo las 23:59 de esta noche para que el gobierno del presidente Trump devuelva de la mega prisión salvadoreña a Kilmar Ábrego García, a quien Estados Unidos admitió haber deportado injustamente. La juez Sinis volvió a criticar ayer el grave error, afirmando que el gobierno de Trump no presentó pruebas de que Ábrego García fuera miembro de la pandilla MS-13 y que lo puso en una situación de riesgo que conmociona la conciencia al deportarlo erróneamente a El Salvador. Sin embargo, la administración Trump no cede. Stephen Miller declaró que Ábrego García, cito, era miembro de una organización terrorista extranjera designada inelegible para cualquier tipo de protección legal. Fin de la cita. Aunque el gobierno sigue insistiendo en que los cientos de venezolanos que deportó a El Salvador eran pandilleros o son pandilleros, Cecilia Vega de CBS encontró archivos internos del gobierno que muestran que la gran mayoría no tiene antecedentes penales ni cargos penales aparentes. Vega, conductora de 60 Minutes, también expuso el caso de Andri Hernández Romero, maquillador gay que llegó a Estados Unidos el año pasado en busca de asilo, uno de los 238 migrantes venezolanos que fueron trasladados desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador hace 3 semanas. Los tatuajes y las redes sociales también se usaron para vincular al migrante venezolano Jersey Reyes Barrios con la pandilla Tren de Aragua, según documentos gubernamentales. Documentos de la Corte de Inmigración en Estados Unidos incluyen una publicación de Facebook de hace 14 años, mostrando lo que los oficiales describieron como una señal de pandilla. La novia declaró a 60 Minutes que el gesto se refería al rock and roll, el tatuaje. Los agentes de inmigración también identificaron el tatuaje de la corona de Reyes Barrios como un símbolo de pandilla, pero no mencionaron que la corona está sobre un balón de fútbol. Reyes Barrios fue futbolista en Venezuela. Su abogado dijo que el tatuaje rinde homenaje a su equipo favorito, el Real Madrid, cuyo logo incluye la corona. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, Edmundo González Urrutia. Está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Anotando este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajarlos en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. En estos tiempos tan complicados en materia migratoria, es importantísimo contar con la asesoría de una buena abogada de inmigración. Te recomiendo ampliamente los servicios de la doctora Burgos, María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Repito su número: 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:28 de la mañana, como lo habíamos prometido, hacemos contacto con Edmundo González Urrutia, embajador de carrera, quien fuera el triunfador, sin la menor duda, en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en toda Venezuela, de manera tal de que es el presidente electo de los venezolanos.
Edmundo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muy buenos días, César. Un gran gusto estar con tu programa y muchas gracias por esta invitación. Quiero comenzar con lo siguiente. Este tweet que leo en la red X fue puesto hace 21 horas por Mariana González de Tudares, tu hija. La voy a leer. A 89 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de mi esposo Rafael Tudares Bracho, reitero mi solicitud al Estado de una fe de su vida mediante visita personal que se me permita hacerle en el lugar donde tengan a Rafael para verificar su integridad y estado de salud. Tiene ya 89 días de desaparición forzosa. ¿Tan grave está la situación? Pregunto, Edmundo. ¿Qué información manejas a este momento en que estamos conversando? Bueno, muy poco que agregar. Lo que sabemos es lo que tú acabas de señalar, que ya estamos ya para 3 meses, 90 días, sin que el Rafael Tudares hayamos podido saber su estado físico, el lugar donde se encuentra y en general cómo está en su condición de ser humano que está sometido en estos momentos a los rigores de una desaparición forzada. Esto es un patrón que se viene produciendo y que ha sido denunciado por los organismos responsables de la protección de los derechos humanos y no es mentira entonces señalar que el Estado venezolano es un Estado que no respeta los derechos humanos y que en cierta forma es un país cómplice del terrorismo. Cuando se pide una fe de vida, que suele pedirse, por ejemplo, en el caso de un secuestro, ¿verdad? Los familiares le piden al secuestrador, denos una fe de vida para saber que nuestro deudo todavía está con nosotros. Es porque cuando se pide la fe de vida es porque se está temiendo lo peor. ¿Ese es el caso en este momento con tu yerno Rafael Tudares? Bueno, es lo que puede ocurrir cuando tú tienes 3 meses yendo a los centros de detención y te niegan que esté allí, a pesar de que la defensora pública que recibió a Mariana en su oportunidad le dijo expresamente que el centro de reclusión que se le había asignado a Rafael era el Rodeo 1. Sin embargo, las veces que ha ido Mariana a ese centro, lo niegan completamente. Entonces, ¿a quién creerle? Es la circunstancia que se repite en el caso, por ejemplo, de Perkins Rocha o de Biagio Pilieri, de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Enrique Márquez, quien incluso fue un competidor, candidato en las elecciones del 28 de julio y está preso. ¿Qué nos dices? ¿Qué postura mantienes tú y la Plataforma Democrática ante estas circunstancias, Edmundo? Bueno, eso es algo inaceptable que debemos denunciar públicamente en cuanto foro de defensa de los derechos humanos podamos hacer. Nosotros hemos dicho con mucha fuerza que ese tipo de prácticas son intolerables y que son prácticas ya que ocurrieron en el pasado en los países, en los tiempos de las dictaduras, en los países del Cono Sur que vivieron los rigores de unas dictaduras militares. Bueno, estamos cayendo en eso ahora nosotros, en la Venezuela llamada democrática, pero que no respeta las mínimas condiciones para que una persona pueda ser respetada su dignidad personal. Es evidente que de haber permanecido en el territorio nacional, habrías corrido suerte semejante. Eres mucho más útil estando en el exterior. ¿Y qué balance haces desde que pudiste salir de la Embajada de España y de Venezuela al presente? Bueno, César, ese fue
justamente el argumento que yo le transmití a María Corina Machado cuando tomé la decisión de salir del país, después de que había sido citado en 3 oportunidades por la Fiscalía y siendo acusado de unos cargos que iban desde traición a la patria, complicidad, actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la decisión que tomé para salir al exterior, y como se lo anuncié a María Corina Machado, fue la decisión correcta, porque más útil he sido en el exterior denunciando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciando las barbaridades que se cometen aquí contra las personas y que no te permiten hacer una vida política en condiciones de normalidad. Desde ese entonces nosotros hemos recorrido buena parte de los países de Europa y de América incluso. Eh, en una relación que guardo conmigo, son más de casi 60.000 kilómetros recorridos visitando las capitales para denunciar estas prácticas, para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Eso es algo que no hubiera podido haber hecho estando allá en Venezuela. Y eso es lo que estoy haciendo acá desde el mismo momento en que llegué. Vamos a hablar de María Corina Machado, vamos a hablar de las estrategias presentes y futuras en la lucha por la democracia en Venezuela, pero lo hacemos, por favor, Edmundo, luego de esta breve pausa. Ya regresamos en conexión con el presidente electo por el resultado electoral del 28 de julio, Edmundo González Urrutia. Esto es En Conexión. Regresamos con Edmundo González Urrutia, presidente electo por la voluntad de los venezolanos manifestada en las elecciones del 28 de julio pasado. Edmundo, estás en el exilio, María Corina Machado está en la clandestinidad, más el comando más cercano del Partido 20 Venezuela está aislado en la embajada de la Argentina en Caracas, y ya comentábamos en la parte anterior la situación de buena parte del liderazgo opositor que está en este momento en prisión. Eso hace que la actividad política sea muy cuesta arriba, muy, muy limitada. Entiendo que mantienes contacto directo con María Corina Machado. En circunstancias tan adversas, hasta donde lo puedas revelar, ¿cuál es la estrategia para el futuro inmediato? Bueno, la estrategia no puede ser otra sino la de continuar denunciando estas irregularidades, continuar denunciando la persecución contra la dirigencia política opositora. Tenemos que continuar llevando nuestro mensaje por todos los gobiernos democráticos de América y de Europa, y que puedan entender a cabalidad por parte de los propios protagonistas lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Y no es poca cosa lo que hemos logrado. Por señalar algunos solamente, el Parlamento Europeo se ha expresado muy claramente sobre la situación política de Venezuela. Le ha otorgado un reconocimiento a los líderes principales de la oposición, incluyendo al candidato ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y lo mismo ha ocurrido con otros foros no menos importantes. O sea que esta campaña de denuncia en el exterior está dando los resultados que nos proponíamos cuando decidimos salir al exterior, cuando decidimos solicitar nuestra condición de asilado político en España. Hablando de las relaciones con el exterior, me llama la atención, el presidente Petro no reconoce a Nicolás Maduro como triunfador de las elecciones de ese 28 de julio. Eso debe tener consecuencias, evidentemente. Y al otro extremo tenemos el caso de Guyana, donde ha habido unas declaraciones un poco incómodas por parte del secretario de Estado,
Marco Rubio, de visita en Georgetown. Ante eso, María Corina Machado y tú han firmado un documento muy, muy importante. ¿Cuál es la postura de ustedes, de la Plataforma Democrática, frente al tema planteado con Guyana en este momento? Bueno, nosotros hemos sostenido en ese comunicado lo que había sido la política democrática venezolana, la política exterior de Venezuela en ese sentido, de denunciar que nosotros estamos por una solución pacífica, que buscamos la recuperación del territorio por los medios que dispone la diplomacia y la política internacional, que no debemos caer en la tentación de utilizar el tema de Guyana, que no es otra cosa que una cortina de humo hecha por el régimen para intensificar su discurso nacionalista, para desviar la atención de los graves problemas sociales y económicos del país, y que la reactivación de la reclamación no es inocente. Esto ocupa una política deliberada de desviar la atención, de unificar al país en torno a una supuesta causa nacional para reforzar el control militar sobre la población. Ya que lo he mencionado al señor Marco Rubio, prominente miembro de la administración Trump, ¿cómo son las relaciones de ustedes con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y demás partes del gobierno de los Estados Unidos? Sobre todo en momentos donde el tema venezolano tiene unos ribetes domésticos muy delicados, los señalamientos de los venezolanos como miembros del Tren de Aragua, las deportaciones masivas a Venezuela y el caso de los venezolanos que fueron llevados, por lo visto, injustamente a esta cárcel en El Salvador. Nos gustaría conocer tu posición, por favor. Mira, a eso que tú acabas de mencionar, yo le añadiría, y tal vez quizás lo más importante, es el hecho de que la primera acción del secretario de Estado Rubio en materia de contactos internacionales que hizo el propio día de su toma de posesión fue un contacto que tuvimos con él, María Corina Machado y mi persona, en una larga y extensa conversación telefónica que sostuvimos ese día. Y no en balde, su primera salida al exterior fue también a varios países de la región. Por eso te digo, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que la participación del secretario de Estado a través de estos contactos personales que hemos tenido con él y las que ha hecho con los países de la región son la clave para que Venezuela y Latinoamérica vuelva a cobrar la atención de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación al futuro? Estamos hoy a 7 de abril, el calendario sigue avanzando y cada quien pareciera tener su agenda. Me gustaría la interpretación que puedes darnos de tu visión particular del acontecer político venezolano en este momento. Bueno, nosotros hemos hecho pública nuestra postura con respecto a las pretendidas elecciones que se han sometido o que se aspiran a llevar a cabo próximamente. Nosotros consideramos que no hay condiciones para ir a esas elecciones y sobre todo teniendo en cuenta que ya el 28 de julio tuvimos la ocasión de que todos los venezolanos se hayan pronunciado sobre ese tema electoral. El 28 de julio, más de 7 millones de venezolanos votaron por la fórmula que yo represento y eso es una elección que debemos respetar y que deberíamos dejar muy clara ante la opinión pública nacional e internacional. ¿De qué manera puede haber un quiebre o una fractura? ¿Hacia dónde va la iniciativa fundamental que deba tener la
la dirigencia opositora. Lo digo porque en este momento pues ha habido intereses, algunos dicen hay que ir a votar, otros dicen de ninguna manera se va a ir a votar, pero más allá de esa discusión, sí pareciera que hay la necesidad de activar mecanismos, de activar movimientos, acciones. La inacción, nos decía un destacado politólogo semanas atrás, no es buena consejera en política. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, por favor. Y mira, obviamente que la participación electoral es un hecho normal en circunstancias y políticas normales. Nosotros estamos transitando un periodo muy complejo que está signado por varias irregularidades en el mismo mecanismo electoral, en donde existe una creciente inquietud por la poca transparencia de las autoridades electorales. En esas condiciones, para no pocas personas, un proceso electoral estaría dispuesto a fracasar y por ello mucha gente tiene dudas sobre la conveniencia de ir a un proceso electoral en esas condiciones. Ya para concluir, el tiempo se nos vino encima, pero cualquier frase, mensaje que quieras agregar, por favor, estos micrófonos y estas cámaras están a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, César. Si me permites, entonces yo quisiera cerrar con una nota personal, que es la detención arbitraria, mejor dicho, forzosa, el secuestro que tienen sobre mi yerno, Rafael Tudares, que un hecho que no ha debido ocurrir, porque Rafael no tiene que ver nada con la política, que fue un secuestro en presencia de sus dos hijos menores y que no ha debido ocurrir bajo ninguna circunstancia. Mucho menos el que lo mantengan secuestrado, escondidos de su familia, de sus seres queridos, y que no hayan tenido en estos 90 días el valor de mostrarlos en qué condiciones están. Edmundo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Es un gusto, como siempre, servir. Edmundo González Urrutia, presidente electo de los venezolanos por las elecciones del 28 de julio del 2024. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Un estudio de la Universidad de Gotemburgo, hecha por el Instituto VDEM de esta universidad, nos dice que la democracia liberal sigue siendo la forma de gobierno más escasa en el planeta, con cifras que retroceden a los niveles del 2009. Solo 29 países son democráticos en la actualidad. La proporción de la población mundial que vive en democracia es la más baja en 50 años, menos del 12%. En contraste, el 72% de la población mundial, el equivalente a 5.800 millones de personas, viven bajo un régimen autocrático. ¿Está muerta la democracia? ¿Por qué este tipo de cifras? Vamos a la ciudad de Bilbao, donde está la profesora de la Universidad de Navarra, Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz, muchas gracias por atender la invitación en el programa de hoy. ¿Qué nos dicen estas cifras? Sí, buenas tardes, César Miguel. Encantada de estar con ustedes como siempre. Sí, es una cifra preocupante y el BDEM, que es una institución muy prestigiosa, probablemente el indicador de democracia más sólido y más robusto de los varios que se hacen en el mundo, The Economist, entre otros. Estos hacen un llamado de atención porque es la primera vez desde que se está midiendo esto hace unos 12 años, que el número de autocracias, de claramente autocracia, supera el número de democracias, ¿no? O sea, ellos miden alrededor de 200 países en todo el mundo y por primera vez sucede que las autocracias son más numerosas que las democracias en términos de países, ¿no? En términos de población que vive bajo democracia o bajo autocracia, la cifra es mucho más dramática, como
como bien lo señalabas, ¿no? Entonces, hay un revés democrático clarísimo, que se contrapone a lo que fue la oleada democratizadora que surge en el mundo después de la caída del muro de Berlín, básicamente cuando todos los países que orbitaban bajo la Unión Soviética comienzan a tener cambios de regímenes y se aproximan a la democracia, ¿no? Entonces ahí hubo una oleada, una gran oleada democratizadora en el mundo, y lo que vamos viendo más recientemente es un revés de esa tendencia, ¿no? Ese revés ya se venía apreciando desde hace bastantes años. Yo creo que quienes somos venezolanos somos testigos de excepción del inicio de esa tendencia autocratizadora, pero ahora se hace como mucho más evidente, mucho más sólida la cuantificación de lo que eso está implicando en números globales. ¿Y por qué se da ese fenómeno reversivo, Carmen Beatriz? Bueno, fíjate, de vuelta a nuestra experiencia en Venezuela, que no fue la primera del continente. Yo creo que la primera del continente fue el caso de Fujimori en Perú, ¿no? Pero recordemos esos tiempos, esos finales de los años 90. Escribió Francis Fukuyama un libro que muy audaz, y era que el mundo había superado los conflictos ideológicos y se encaminaba claramente a un mundo con dos consensos claves, un mundo donde el último hombre, en esa metáfora, el último hombre era demócrata y el último hombre era capitalista, ¿no? Entonces el mundo se aproximaba a ese consenso, a ese gran consenso. ¿Me permite una anécdota? Sí, claro. Ese año 98, Fukuyama pasó por Venezuela y hizo una reunión en un foro de discusión de liderazgo y visión. No sé si recuerdas, liderazgo y visión vinculado a Sí. SEDICE. Claro. Y un colega tuyo muy inteligente, Roberto Justi, Para recientemente descanso. falleció, Sí. le hizo una pregunta a Fukuyama. Le dijo, bueno, pero ¿cómo nos está usted contando toda esta historia del último hombre demócrata y capitalista? Nosotros estábamos en plena campaña electoral del 98, cuando Venezuela parece aproximarse justamente a lo contrario, que este candidato frontrunner no parece estar apuntando ni a la democracia ni al capitalismo. Sí. Y fue como un primer red flag, ¿no? Y él quedó como desencajado, Fukuyama, con la pregunta, y dijo, bueno, pero aunque eso fuera así, esa sería una excepción en el mundo. Lo que hemos visto en estos 25 años es que no era una excepción, sino que era marcada. Los casos de Venezuela con Chávez y el caso de Fujimori en el Perú marcaron más bien el inicio de este sentido de la democracia en reversa, ¿no? Con relación al informe, Staffan Lindberg, el editor del informe de la Universidad de Gotemburgo, dice, voy a leerle textualmente: al ritmo al que está sucediendo, diría que antes de que termine el verano, Estados Unidos ya no podrá considerarse una democracia. Significaría que el Estado de Derecho y fundamentalmente las limitaciones del Ejecutivo desaparecerían hasta tal punto que ya ni siquiera podríamos hablar de una república constitucional. Esto porque ha advertido el señor Lindberg que el presidente de Estados Unidos ha empleado varias tácticas autocráticas típicas: expandir la autoridad ejecutiva, debilitar el poder del Congreso, lanzar ataques contra instituciones independientes, socavar los órganos de supervisión y medios de comunicación y depurar y desmantelar instituciones estatales. Me gustaría, ya para cerrar, un comentario tuyo sobre este punto tan alarmante, que no es precisamente la excepción de la regla. Correcto. Y además con el agravante de que en el modelo o en el arreglo del mundo post Segunda Guerra Mundial,
el principal producto de exportación de los Estados Unidos era la democracia, digamos, ¿no? Ujú. O sea, era ese alineamiento con la democracia como valor fundamental que se estableció en los Estados Unidos. De aquí la gravedad de lo que alerta el profesor Lindbergh, que es un profesor muy reputado y bueno, la cabeza visible del BDEM durante estos 12 años que ha venido siendo, ¿no? Y básicamente apunta a esas conclusiones claves, o sea, la democracia no, o la autocracia, no, a la autocracia no se llega por golpes de Estado, como se llegaba hace Ujú. 40 años, ¿no? Sí. A la autocracia hoy por hoy se le está llegando por el deterioro institucional profundo, ¿no? Y ese deterioro institucional tiene que ver con que tú tengas problemas en la democracia, en la pureza de la democracia, pero más allá de eso, que tengas ataques al periodismo libre, a las instituciones independientes, que tengas ataques al balance de poderes. Y básicamente eso es lo que deteriora la democracia, no como un switch que se prende y se apaga la democracia, sino como Sí. un gradiente que va deteriorando las formas democráticas y la sanidad de la democracia. Carmen Beatriz, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Carmen Beatriz Fernández, profesora de la Universidad de Navarra. Una pausa, al regreso, nuestro foro del día de hoy. 107.1 FM. Seguramente conoce usted el caso, ¿verdad? Alguien cercano que ha estado casado por décadas y por una razón u otra ese matrimonio termina. Esa pareja, ya por su cuenta, ¿puede volver a enamorarse? ¿Cuáles serían las dificultades para volver? Ocurre también en edades más jóvenes con los noviazgos. Esos noviazgos que duran y duran y duran y cuando por fin se casan, duran poco o terminan abruptamente. La pregunta es, ¿pues factible poderse enamorar de nuevo luego de haber tenido una vida dedicada a otra persona? Este tema lo vamos a abordar aquí en Miami con la doctora Clara Senior, quien es sexóloga. Clara, muy buenos días. Siempre un gusto compartir contigo. Buenos días, César Miguel, un placer. Y en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, está el psicólogo, especialista en terapia de parejas, el doctor Pedro Torreyes. Pedro, gracias por acompañarnos de nuevo en el programa. Buen día, muchas gracias por la invitación. Clara, ¿cuál es el principal inconveniente que tiene una pareja que después de toda una vida con alguien ha de comenzar con otra? Una persona. Sí. Ajá. Ujú. Lo primero es la inseguridad que te da el volver a repetir lo que ya viviste. El recuerdo de lo malo o lo no tan bueno que pudo haber ocasionado esa ruptura. Y muchas veces en la mujer sobre todo, el tiempo que luego pasa sola, descubriendo que pueden valerse por sí misma, volverse autónoma, autosuficiente, le hace pensar, ¿para qué yo me voy a volver a meter en una situación donde voy a sufrir si aquí estoy muy cómoda y me puedo valer por mí misma? Creo que son las principales limitantes que puede tener una mujer. Habitualmente el hombre es un poco diferente y tiende a ir a buscar rápidamente pues otra pareja porque habitualmente se sienten más seguros teniendo una relación y no les gusta estar solos. ¿Tú qué opinas, Pedro, por favor? Bueno, el amor expresado en la relación de pareja implica actos reparadores día por día. No tenemos que llegar al final dramático de la ruptura. Ujú. Toda relación que pretenda ser sana tiene que tener actos reparatorios en el día a día. Cuando llegamos a la ruptura,
separación o divorcio, pues también implica la necesidad de mirar adentro qué hice, qué cometí, qué permití que no he debido consistir en esta historia que se tejió. Los actos reparadores tienen que ver con lo emocional, tienen que ver con la comprensión del ser y tienen que ver con la proyección de lo que yo expongo en un vínculo. Cuando esto no se entiende, pues no hay acto reparador. Ahora, en el caso, decías, Clara, si yo estoy bien, ¿para qué complicarme la vida con otra relación? Pero eso es asumiendo que está bien sola, ¿verdad? Y si... Habitualmente, Ajá. sí, asumiendo que está bien sola. Ahora, que hay que buscar soluciones, porque por lo general es un mecanismo de defensa por el miedo a volver a sufrir, porque asumo en la mayoría de los casos, cuando hay una separación es porque ocurrió algo que no era negociable y que no podías sanar en la relación. Obvio, como dice el doctor, lo ideal es volver a enamorarte si es que es posible, si es una persona buena, si es una persona que vale la pena, sino que simplemente como que perdieron el rumbo y de repente los objetivos en común o ese enamoramiento que todo el mundo cree que es para toda la vida, esa adrenalina, esa exaltación que al final se convierte más bien en una decisión, porque para mí el amor es una decisión. O sea, es algo que tú decides cada día y eliges cada día a esa persona. Ahora, cuando no hay amor realmente porque hay una persona que te maltrata, te humilla, hay no negociables que no se pueden, pues, finalmente llegar a un acuerdo, pues habitualmente ocurre esa separación. Y otras veces no ocurre solo por eso, sino por la falta de conocimiento de que me podía volver a enamorar de ti. O Ujú. sea, porque a veces la relación se agota y por costumbre, o sea, se aburren y se separan, pero mucha gente luego se vuelve a reencontrar y dice, si yo hubiera, ¿no? Si yo hubiera sanado, si yo hubiera sabido esto antes. Me llama la atención el concepto, porque Clara acaba de incluir esa palabra delicadísima que es el aburrimiento. Yo recuerdo un bolero de Agustín Lara que era imposible, pues el bolero se llamaba hastío. Es decir, estoy hastiado de la relación de la pareja. Y si se aburrieron, pues se separan, ya, no se divierten juntos. Una vez alguien me dijo, ¿por qué te divorciaste? Me dijo, pues ya no nos reíamos de los mismos chistes. Pero en ese contexto, ¿qué es lo que más va a determinar para el placer, la felicidad de la persona, reunida o no reunida con otra pareja? Pedro. Dato importante entender que, bueno, tenemos una base fisiológica animal Mm, y muchos de nuestros procesos obedecen a la satisfacción de necesidades básicas. ujú. Algunos procesos de reconciliación o de encuentro se fundamentan en en ese objetivo de satisfacer una necesidad que yo proyecto que contigo la voy a satisfacer. Si logramos un acuerdo en donde las mutuas necesidades las podemos conciliar y las podemos satisfacer, pues magia, hemos encontrado una posibilidad de construir un vínculo. Yo creo que hay que ir más allá que la satisfacción de las necesidades fisiológicas Ujú. y construir un modelo de proyección de vida hacia dónde vamos juntos. Es decir, ir más allá del sexo. Cuando estás hablando de necesidades, estás hablando de sexo, pregunto. Sexo, afecto, o hay gente más básica. ¿Quién me hace la arepa? Y discúlpenme. Literal, Literal. literal. ¿Sabes qué, César? Yo creo Por favor, que claro. eh, el secreto para volver a reencontrarte y decidir, porque también es una decisión volver a Mm, estar en pareja o estar en pareja amándote y sintiendo esa complicidad y esa tranquilidad, esa paz de estar enamorado y no ese enamoramiento superficial de sentir esa pasión y irte a lo solamente íntimo, es
enamorarte primero de ti. Yo creo que ponemos el amor afuera, la compañía afuera. Y cuando tú te enamoras nuevamente de ti, haces terapia, trasciendes tus propios monstruos, tus propios procesos, vas a estar bien contigo y es la única manera de volver a estar bien en pareja. Hay un mal concepto, tú seguro consigues una canción para esto, de las medias naranjas, ¿no? O sea, encontré mi media naranja, pero es que cuando tú encuentras tu media naranja, si la media naranja se va, ¿qué pasa? Te quedas vacío, queda la mitad de algo. ¿Qué tal que vengan dos naranjas completas, sintiéndose bien desde adentro, sin soledad existencial? Y es posible, porque tú sabes que es jodido, lo voy a decir bajito, vivir en pareja sintiéndote solo. Entonces, si tú trabajas tu interior y esa soledad existencial, no le das el poder al otro de rellenarte. O sea, es que estamos buscando siempre a alguien que rellene mi vacío. ¿Qué tal buscar a alguien que complemente mi vacío? Y yo voy a atreverme a decir una cosa que quizá no es cierta, pero es lo que yo veo desde afuera. Es lo que yo veo en ti y en Floralicia. Son dos personas que se complementan, que vinieron los dos con su mochila completa. Me atrevo a decir esto porque he tenido notas de voz, he hablado con ustedes en algunas otras oportunidades, cosas que me ha dicho Floralicia, y digo, wow, es lo ideal. O sea, es venir y reconocer, bueno, este soy yo, este eres tú, y venimos juntos, cada uno con nuestra mochila y con nuestros monstruos y nuestras cosas positivas para salir adelante, pero no es la mitad de César Miguel, ni es la mitad de Floralicia, ¿sí? Bueno, muy interesante. Muy interesante, Floralicia te está aplaudiendo desde acá. El tiempo se nos ha acabado, pero te voy a dejar, por favor, Pedro, la palabra para concluir esta interesante conversación de hoy. Yo me sumo al criterio que expresa la doctora sobre que el proyecto de hacer pareja no es jugar con la vida, implica compromiso, indica visión de futuro. Y solo así encontraremos esa magia de esa que está en la poesía, que está en el arte, que está en la música, de la magia de amar. Ojalá que luchemos por ello. Muy bien. Pedro, Clara, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. La doctora Clara Senior es sexóloga clínica y el doctor Pedro Torrellas es psicólogo clínico. Ella en Miami, él en Barquisimeto. Ya regresamos en Conexión. Ya viene María Trina Burgos. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Él aquí a mi lado. Ya está con nosotros la doctora María Trina Burgos. Prepara ya tus llamadas al 305-344-1071. Buenos días, María Trina, bienvenida. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias, como siempre. A ver, al día de hoy, 7 de abril, ¿qué noticias tenemos antes de empezar a recibir las llamadas? Bueno, las noticias de la continuación del TPS y la reinscripción, entonces no lo deje para última hora, hágalo cuanto antes, porque esto viene algo que va a estar sube y baja. O sea, vamos a estar en la corte por mucho tiempo, es mi opinión. Entonces un mes una corte va a decir una cosa, la otra corte va a decir otra, entonces que esta vez tenemos TPS, ahora no tenemos TPS, entonces haga la inscripción. Y la buena noticia, por supuesto, la extensión de los permisos de trabajo y de las licencias de conducir que ya están aceptando para que puedan renovarlas. ¿Okay? Entonces, eso es una gran noticia, por supuesto, pero siempre insistiendo en tratar de resolver de otra manera, con otro beneficio migratorio que no sea el TPS. Haga sus llamadas por el 305-344-1071. En el mientras tanto, en ese largo periodo que dices, María Trina, que va a venir, tengo o no tengo TPS, este tribunal dice esto, este juez dice tal otra cosa, ¿cómo hago?
Sí, ese es el gran problema, ¿no? Porque se supone que el TPS, aunque la palabra es temporal, tenemos otros países que son ejemplos de que tienen muchísimos años con el TPS. Entonces eso nos dio cierta confianza y cierta tranquilidad. Y yo era una de las primeras que decía, porque nos van a quitar el TPS cuando lo que tenemos son 3 añitos, 4 añitos, y estos otros países tienen más de 20 y pico de años con el TPS, ¿no? Se supone que es cuando se resuelva el problema de tu país que entonces ya puedes regresar. Por ejemplo, Honduras, un ejemplo fue por el huracán Mitch, eso fue hace muchísimos años, y todavía no han reparado Honduras por el huracán, o sea, no se ha recuperado Honduras y todavía sigue el TPS, ¿no? Entonces, ese es el asunto, pues que de repente pues nos vimos con este miedo de que nos quitaran el TPS y por eso entonces hay que hacer algo. Juan Manuel Colina Rincón pregunta, para los del TPS del 2021, ¿ya tenemos que reinscribirnos? Sí, claro que sí, porque el secretario Mayorgas en ese momento, en enero, lo que hizo fue unir prácticamente las inscripciones de ambos TPS. Entonces, eso fue lo que criticó también la secretaria Noem, que dijo que eso estaba mal hecho y que eso no era así. Entonces, sí, claro que sí, pueden hacerlo. Hay hasta septiembre 10 la reinscripción, pero no lo deje para última hora, no lo deje para última hora. Les recuerdo el número telefónico aquí en el estudio, el 305-344-1071. 305-344-1071. Aproveche que está con nosotros la doctora María Trina Burgos. Tengo una llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, mi nombre es Héctor Montero. ¿Qué le preguntas a la doctora Montero, a la doctora Burgos, Héctor? Perdón. El lunes. Bueno, el lunes. Señor Burgos, díganos. Tengo un familiar que tiene ajuste de estatus por matrimonio, pero él actualmente tiene TPS, pero su trabajo está vigente hasta septiembre, entonces la consulta era que si usted recomendaba aplicar a los dos porque lo del matrimonio es reciente. Sí, muy buena la pregunta. Bueno, en la parte del matrimonio eso nunca está seguro, bueno, como nada está seguro, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, si la esposa o esposo lo pidió, entonces después se arrepiente y se queda sin TPS. Entonces que haga su TPS, gástese la platica con los fees y está más tranquilo. Si luego le dan su ajuste, le dan su residencia, pues entonces ya tienen las dos cosas y después deje vencer su TPS sin ningún problema. Pero por ahora, como no está nada asegurado, es preferible, y como usted bien dice, señor Montero, está reciente, es mejor hacer el TPS. Les recuerdo el número 305-344-1071. Oscar González, ¿qué sugerencia daría la doctora a un venezolano con residencia permanente que necesita viajar a Venezuela? María Trina. Ok, bueno, aquí siempre están llegando unas informaciones erróneas y mucho miedo, que los residentes les van a hacer daño, que no los van a dejar entrar y tal. Un poquito exagerados, pero el primer consejo que les doy es, si usted no tiene que viajar, no viaje. Quédese tranquilito mientras tanto a ver qué está pasando, que bajen las aguas, todo eso. Usted tiene que viajar a Venezuela, todavía no hay ningún travel ban para venezolanos, todavía no hay una prohibición de venezolanos de regresar, y en todo caso eso sería para los no inmigrantes. Si usted que es residente no tiene por qué tener ningún problema, si va a Venezuela y regresa, pues no debería tener ningún problema. Así que viaje tranquilo, pero si no tiene que hacerlo en estos momentos porque no es urgente, entonces quédese tranquilo mientras se resuelve a ver qué es lo que va a pasar. Georgina Sánchez, ¿cuánto cuesta la reinscripción del TPS? Creo que cuesta $30, creo, la I-821, ¿no? De todas maneras, eso está en la página de inmigración. Lo que cuesta 520 es el permiso de trabajo y 85 las huellas, ¿ok? Tengo otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Buenos días. Con Luz Marina Rondón. Luz Marina, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Yo le pregunto, por favor, que si ella ahorita recomienda que uno haga la aplicación para la visa americana, porque mi mamá está en Venezuela y yo quisiera que ella viniera para Estados Unidos, entonces queremos a través de Argentina ver si se puede hacer la solicitud. Para saber, ¿están aprobando visas? ¿Qué sabe usted, doctora? Bueno, también los rumores, la gente dice que ya no nos van a dar más visa o que las están negando. Bueno, creo que Argentina es un buen puesto, Buenos Aires,
ella sí ha tenido visa antes, nunca se ha quedado ilegal, no tienen por qué negársela, ¿no? Entonces, ahora, como siempre decimos, pues la decisión es del cónsul, de quien haga la entrevista, de la política nueva del Departamento de Estado, en el sentido pues que los venezolanos pues sí tenemos ahora como cierta raya, ¿no? Entonces, pero no, sí, inténtelo, no pasa, no importa, no pasa nada, pues bueno, el viaje pues que tiene que ir, pero sí, pida la visa, claro que sí. Tengo otra llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días, le habla Fernanda. Fernanda, ¿qué le pregunta? La pregunta es la siguiente. Yo hice el registro para el TPS el 17 de enero de este año, una vez que se supo que habían extendido el plazo para el TPS. Uh-huh. A mí nunca me llegó un recibo físico y cuando entro a la cuenta de UCIS tampoco aparece una emisión electrónica de ese recibo. ¿Qué puedo esperar yo allí? Bueno, allí sí tienes que volver a inscribirte, eso sí te lo aconsejo, porque la gente que se inscribió y no les devolvieron el paquete con el dinero, o hay unos que se inscribieron y les aparece que estamos revisando activamente su caso, entonces no tienen que reinscribirse. Pero si a usted no le aparece nada, señora Fernanda, sí le aconsejo que lo haga nuevamente. Lo que puede tener que va a tener 2 aplicaciones al mismo tiempo, pero la anterior pareciera que no existe. Entonces, mejor es protegerse, ¿ok? Hay otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. Ajá, ¿con quién hablo? Buenos días. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Yo le quiero preguntar a la doctora. Ajá. A la doctora Burgos, si yo estoy en asilo y me quiero ir para Colombia, ¿cómo hago yo para irme para Colombia y no perder la visa? Ok, bueno, aquí un poquito complicado, ¿ok? Usted tiene que mandar una carta retirando su asilo. Normalmente, si ya se le venció la visa, probablemente ya es muy difícil que se la renueven en la embajada en Bogotá. Entonces, dependiendo del tiempo que usted esté aquí, si está todavía dentro de sus 6 meses, ok, no ha perdido el estatus, pero si ya se vencieron sus 6 meses desde hace tiempo, entonces sí es muy difícil que le otorguen nuevamente la visa, ¿ok? Y tengo otra llamada, o ya dijiste algo antes de cerrar, María Trina. Si usted si se forma eso, el ban, la prohibición para los venezolanos entrar, eso no va a afectar a los que no son inmigrantes, dijiste. Claro, los no inmigrantes, las visas de no inmigrantes son las visas B1, B2, las F1, las H, esas son las que pueden verse afectadas, pero los inmigrantes, que son los residentes, no deberían tener ningún problema para regresar. ¿Y los ciudadanos? Y los ciudadanos tampoco, por supuesto que no. Doctora Burgos. Un placer, como siempre. Eso le digo yo a usted, siempre tan buena moza. Gracias. Ya regresamos en Conexión. Recuerden el teléfono de María Trina Burgos, 305-468-0044, 305-468-0044, aquí en Miami. Y si estás en Venezuela, 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar en la oficina de María Trina aquí en Miami. Ya regresamos. Gracias. Chao. Este próximo sábado, 12 de abril, te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana en el Lone Depot Park, con el juego entre los Marlins y los Nationals. Con la compra de cada entrada, recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial. Podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Y vas a beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de Fe y Alegría. Eso sí, la entrada la tienes que comprar solamente por marlins.com/Venezuela. marlins.com/Venezuela. Este próximo sábado, 12 de abril, desde las 4 de la tarde en el Lone Depot Park, a beneficio de Fe y Alegría en Venezuela. Son las 10:35 de la mañana. Se llevó a cabo un simulacro electoral en el Ecuador,
este pasado fin de semana. ¿Cómo está el ambiente electoral? ¿Qué se espera en medio de una carrera que por lo visto sigue siendo muy cerrada? Vamos a la ciudad de Quito, donde está el periodista Jean-Paul Bardelini. Jean-Paul, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola César Miguel, un abrazo para ti y para quienes nos escuchan a través de tu programa. ¿Qué nos dices del simulacro que se realizó el fin de semana? Ayer, bueno, este es el tercero y último ya, se pusieron a prueba algunos temas. De hecho, se hicieron incluso por la situación de guerra contra el narcotráfico que se está viviendo en el Ecuador, se hicieron simulacros de incluso un atentado con explosivos en un recinto electoral, si se tiene que suspender o tomar decisiones. Aparte que el CNE está muy pendiente, estamos viviendo una temporada invernal muy fuerte en Ecuador, que ya ha dejado hasta el momento 34 muertos y podría generar incluso cambios en algunos recintos electorales por inundaciones o por la lluvia. Entonces son varios temas que se están llevando adelante. La campaña terminará el próximo día jueves a las 0 horas y ya desde la semana pasada no se publican encuestas, pero lo que tú decías es verdad, es tal vez una de las elecciones más reñidas. Recordemos que la primera vuelta se cerró con una muy ligera ventaja para el actual presidente Daniel Noboa de más o menos 21,000 votos en 13,700,000 votantes. Entonces, la situación va a ser igual de cerrada, igual de crítica en una campaña que ha sido lastimosamente mucho más centrada en los ataques, en la pelea y en lo banal, en la música y el baile, que en propuestas. Los dos candidatos con muy fuerte presencia en campaña electrónica, poca propuesta y mucha alegoría por un lado o mucho ataque por el otro. Pero eso es lo que Ecuador está viviendo en este momento. Muy cerrada la elección, va a haber 3 exit polls del día domingo, pero yo creo que nadie en Ecuador puede predecir por dónde se iría el electorado. Todavía tenemos un 14% de indecisos. Entonces, date cuenta, si el último resultado se difirió por 21,000 votos, 14% de indecisos, puede pasar cualquier cosa en el país. ¿Qué elementos podrían cambiar la balanza, hacer inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro? Los estudios que se hayan hecho sobre las tendencias políticas, ¿qué nos dicen en este sentido? El principal, creo yo, es que ninguno de los dos candidatos se dio cuenta, incluso Daniel Noboa olvidó que lo llevó a ser presidente. Daniel Noboa en la elección anterior, hace un año, cuando hubo la muerte cruzada, fue el candidato nuevo, el candidato que no prometía conflicto. El Ecuador está cansado de conflictos, de esta división entre el correísmo y el anticorreísmo, y Daniel Noboa era la elección que prometía no ser parte de esa dicotomía, ¿no? Ahora no, ahora Daniel Noboa está claramente intentando liderar el anticorreísmo, que sigue siendo muy fuerte en el país, y la división se ha exacerbado. Entonces, muchos de los jóvenes, los nuevos votos, están votando más por causas que por líneas ideológicas o políticas, como todos sabemos, y es ese votante antisistémico, ese votante que no quiere la división, el que se ha alejado de los dos. De hecho, en el anticorreísmo también hay mucha gente que dudaba de votar por Daniel Noboa porque ha demostrado en algunas acciones ser muy parecido a quienes dice enfrentar, que es el correísmo, en algunas decisiones que ha venido tomando. Entonces, ¿qué podría pasar en las próximas horas? Ojalá que no sea algo que el Ecuador ya ha vivido, un tema de aumento de delincuencia. Sí, en el Ecuador han aumentado las muertes violentas en las últimas semanas. Han aumentado además hechos delictivos muy espectaculares, buscan mucho la viralización y eso también influye, por supuesto, en la elección. Pero yo creo que a la larga será lo que la gente decida, incluso a boca de urna. Al punto que el Consejo Nacional Electoral ha decidido por primera vez impedir que la gente tome una foto del momento de su votación. Tú no puedes ir llevando el teléfono, puedes cargarlo, pero no puedes sacarlo al momento de votar para publicarlo en redes sociales, porque hay análisis de la policía que en algunos recintos, sobre todo en la costa del Ecuador, grupos armados habrían amenazado a las personas de que si no mostraban un voto en uno de los dos sentidos, pues podría haber un atentado a sus personas. Ante esta denuncia que recibió la policía en algunos recintos, pues el CNE ha dicho a la gente: vas a poder votar, puedes cargar un teléfono, pero no puedes tomar una foto del momento de tu votación. Entonces, todo está muy raro, todo puede pasar. Yo creo que será un voto emocional
como el Ecuador esté el día domingo para que esos indecisos pues terminen votando. También hay un alto índice de gente que va a votar nulo, que es antisistémica, que no quiere, rechaza un modelo en el que nos ha llevado a votar por dos opciones que prometen confrontación, lamentablemente. Jean Paul, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, un abrazo a todos, y muy interesante estar escuchando la situación de los migrantes en Estados Unidos. También nosotros estamos muy pendientes, así que te felicito por el programa y por orientar a las personas en una situación tan crítica como la que vivimos todos los latinos. Un abrazo. Gracias, Jean Paul. Jean Paul Bardellini, desde Quito. Una pausa y ya regresamos. Recién se hizo viral el video de un joven futbolista con su camisa vino tinto, bañado en lágrimas por la emoción, diciendo: mamá, vamos al Mundial. En efecto, la sub-17 va al Mundial de Qatar 2025. ¿Cómo se logró esto? ¿Qué podemos esperar? Vamos a conversar en Cartagena con el periodista Carlos Quintero. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. No te oigo, Carlos. No te oigo. A ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, Hola. sí. Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y bueno, sí, estamos aquí en Cartagena y pues como lo dices, ¿no? Emocionados por esta clasificación de la Vinotinto Sub-17. Es la tercera clasificación de la Vinotinto Sub-17 a un mundial en la historia, el segundo consecutivo además. Y pues la connotación más positiva que tiene esta selección Sub-17 es que nos ha llenado de buen fútbol, ¿no? De buen contenido futbolístico, que teníamos rato sin ver una selección que te dejara un poquito más que solamente momentos o efímeros, ¿no? Entonces creo que esta selección está para grandes cosas y lo dejó demostrado, ¿no? En esta fase de grupos en la que compartió con Brasil, con Uruguay, con Ecuador y con Bolivia. Venezuela termina pasando de segundo en este grupo y está en las semifinales para este día miércoles enfrentarse al local en este torneo que es Colombia y bueno, buscar, ¿por qué no?, un cupo a esa gran final, ¿no?, del torneo Sub-17, pero ya digamos que la tarea para la Vinotinto Sub-17 de Osvaldo Vizcarrondo, un central o un exjugador histórico de la Vinotinto, está hecha, que es clasificar al Mundial Sub-17, el tercero en la historia de la categoría Sub-17 y el quinto en el fútbol campo, ¿no? ¿Y cómo ves a este equipo allá en Qatar, Carlos? Mira, yo creo que es un equipo bastante completo, ¿no? El concepto de equipo está muy bien marcado. Es un equipo, realmente. No depende de individualidades, sino que depende de un colectivo y Osvaldo Vizcarrondo ha sido muy enfático en ese aspecto, que no depender de un solo jugador, más allá de que evidentemente hay jugadores que resaltan, ¿no?, por su valía y por sus rendimientos individuales en momentos puntuales del torneo. Pero es un equipo que juega muy bien, que se complementa muy bien, entonces creo que ese margen de crecimiento es mayor, ¿no?, para todo un grupo de chamos que recientemente cumplen 16, 17 años, entonces creo que para el Mundial vamos a tener una selección bastante completa y que además podría reforzarse con algunos otros nombres, ¿no? Pero ya digamos, sacada la presión de clasificar al Mundial, estos chamos para mí no tienen techo y ya están preparando lo que va a ser la semifinal el día miércoles y por qué no pensar en algo más que solamente clasificar al Mundial. Ojo, no es que quiera decir que es poca cosa el Mundial, ¿no? El Mundial para nosotros es lo máximo, pero estando aquí, llegando a la semifinal, ¿por qué no pensar en una hipotética final y algo más para la Vinotinto, ¿no? Ya lo creo. Ahora, son, claro, si tú dices 16 años, 17 años, son unos muchachos de verdad. De allí la emoción de este que le dice: mamá, vamos al Mundial, bañado en llantos. A ver, ¿de dónde vienen todos ellos? Mira, en su mayoría son jugadores del torneo local, o sea, de Venezuela, de la denominada Liga Fútbol Junior, que es la que hacen vida a los equipos de fútbol profesional, pero en sus categorías inferiores. Caracas Fútbol Club, Monagas Sport Club, UCB Fútbol Club, Estudiantes de Mérida, Zamora, entre otros nombres. Digamos que son jugadores formados aquí en el patio en Venezuela y que pues hacen vida en los equipos profesionales que están en la Liga Fútbol Junior. Entonces, eso también te habla de un proceso formativo que está evolucionando en el país, en las ligas formativas, en este caso la Liga Fútbol Junior, desde su categoría sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20. Y pues bueno, ahorita estamos viendo la camada de esas sub-15, 16, 17, ¿no?, que ha estado trabajando en el último tiempo en Venezuela y que de alguna manera hoy
se ve reflejado en ese mundial, porque este equipo, esta selección, César y amigos, viene trabajando desde el año pasado en lo que fue el Sudamericano Sub-15. Se mantuvo la gran base de la Sub-15 para esta Sub-17 y pues aquí están los resultados de la mano de Osvaldo Vizcarrondo, que también digamos que una de sus premisas es poder darle continuidad a esos chamos del torneo local que han estado con él en los módulos, porque también esa es otra realidad. Estos chamos, más allá de que trabajan con sus equipos individualmente, también han tenido varios módulos de preparación con la Vinotinto, comandados por Osvaldo Vizcarrondo, módulos en Margarita, módulos internacionales en Paraguay, aquí en Colombia también antes de llegar. Entonces hay un proceso, digamos, previo a lo que ha sido esta clasificación y este torneo. El equipo definitivo, la selección definitiva, ¿cuándo la conoceríamos, Carlos? Mira, bueno, Venezuela ahorita tiene que cerrar lo que es el sudamericano. El sudamericano termina, si Dios quiere, el día sábado. Venezuela el miércoles se juega una clasificación a la final del torneo por buscar ser el campeón del torneo. ¿Por qué no? Dios quiera. Evidentemente va a tener un rival fuerte como lo es Colombia, que ya lo enfrentó antes de este torneo y le ganó, pero Colombia es el anfitrión. Vamos a jugar aquí en Cartagena con un ambiente totalmente a favor del local. Pero bueno, vamos a ver de qué están hechos estos chavos, pero creo que ellos, su meta para mí es llegar a esa gran final y por qué no pelear un campeonato. Después, ya el cierre del torneo será preparar lo que va a ser el Mundial de Qatar en los próximos meses y pues bueno, tendrá Osvaldo Vizcarrondo y el cuerpo técnico tiempo para trabajar en función a eso y poder reforzar también, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ti, César. Siempre un placer y un honor poder compartir contigo. Muchas gracias. Carlos Quintero, desde Cartagena de Indias. Ya regresamos en Conexión. Leo que las acciones estadounidenses se tambalearon mientras los inversores se apresuraban a predecir qué sucederá con los aranceles del presidente Trump. Bajaron 3% y volvieron a subir ese 3%. Sin embargo, en este momento se mantienen a la baja, todo lo cual expresa la alta volatilidad del mercado. El índice S&P 500 estuvo brevemente al borde de un mercado bajista siguiendo al Nasdaq Composite, con una fuerte presencia tecnológica, antes de recuperar algo de terreno. Un mercado bajista se define a menudo como el que sigue a una caída de más del 20% desde un máximo reciente. El llamado indicador del miedo de Wall Street, el VIX, se disparó mientras los inversores se preparaban para una mayor volatilidad. Los bonos del Tesoro se mostraron volátiles ya que los inversores consideraban cómo los aranceles podrían frenar el crecimiento a corto plazo y reavivar la inflación, complicando así la tarea de la Reserva Federal. Los precios de futuros mostraron que los operadores aumentaron sus apuestas sobre múltiples recortes de tasas este año. Las acciones estadounidenses perdieron 6.6 billones de dólares en valor durante 2 días de pérdidas la semana pasada, después de que el presidente Trump anunciara aranceles mayores de lo esperado por Wall Street y China dijera que igualaría los aranceles sobre todos los productos fabricados en Estados Unidos. Así estamos. La propia montaña rusa sube y baja a velocidades de vértigo. Y son apenas en este momento las 10:56 de la mañana. Queda todavía. Este martes, las implicaciones y consecuencias de la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca. Este martes en Conexión. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.